mecanismo de acción de los antibacterianos depende de su tipo. Por ejemplo, en los antibióticos beta-lactámicos, su mecanismo es por la inhibición de peptidoglicanos de la pared celular bacteriana, impidiendo la síntesis de la pared celular, causando lesiones en la membrana, produciendo lo que es la muerte celular. Es por ello que se le consideran bactericidas. Son útiles para tratar neumonías, meningitis, tétanos, antrax, entre otros. Algunos ejemplos de estos son las penicilinas, las cefalosporinas, las carbapenems, los monobactámicos y los glucopeps. Otro grupo son los antibióticos que actúan sobre la topoisomerasa 2. Estos intervienen en la replicación del ADN bacteriano y producen su inhibición, y por tanto, dicha replicación. Entre los más reconocidos están las fluoroquinolonas de amplio espectro, como el ciprofloxacino, ofloxacino, norfloxacino, entre otros, y los de espectro reducido, como el ácido nalixírico. Otro grupo son los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, los aminoglucósidos. Los principales de este tipo son la gentamicina, streptomicina, amicacina, tobramicina y neomicina. Ya que estos no actúan de la misma forma, se recomienda la existencia de otros mecanismos adicionales como las alteraciones en la membrana, en el metabolismo o en los procesos de respiración que producen la muerte bacteriana. Estos antibióticos atraviesan con dificultad la barrera hematoencefálica y no se metabolizan, sino que son eliminados por filtración glomerular. Los antimicóticos se clasifican en polienos, azoles, alilaminas, lipopéptidos, pirimidinas fluoradas y en otros. Mecanismo de acción. Su mecanismo de acción depende del lugar en el que actúan, lo cual está relacionado con la estructura química del antifúngico. Primero tenemos a los que actúan sobre la membrana celular del hongo. Polieno. Los medicamentos que se encuentran en este grupo se unen al ergosterol presente en la membrana celular fúngica, donde se forman poros que alteran la permeabilidad de la membrana, lo que permite una pérdida de proteínas, glúcidos y cationes monovalentes y divalentes, causas de la muerte celular. Azoles. Estos inhiben al citocromo P450-3A de la célula fúngica a través de la inactivación de la enzima C14A dimetilasa, con lo cual se interrumpe la síntesis del ergosterol en la membrana celular. Debido a la falta de ergosterol se comienzan a acumular esteroles tóxicos intermedios, aumenta la permeabilidad de la membrana y se interrumpe el crecimiento del hongo. Alilaminas. Trabajan de forma similar a los azoles. Conceptualmente, ellas inhiben la síntesis del ergosterol. Sin embargo, este grupo actúa en un paso temprano de la síntesis del ergosterol. Después tenemos a los que actúan sobre la pared celular del hongo. Lipopéptidos. Los antifúngicos que actúan sobre ella lo hacen inhibiendo la síntesis de los glucanos a través de la inactivación de la enzima 1,3-beta-glucanos sintetasa. La falta de glucanos en la pared celular la vuelve débil e incapaz de soportar el estrés osmótico, por lo que muere. Por último, tenemos a los que actúan sobre el núcleo de la célula fúngica. Antimetabolitos. Un clásico antimetabolito es la fluocitosina o 5-fluorocitosina. Este fármaco es transportado por la citosina permeasa en el citoplasma de la célula fúngica, donde se convierte en 5-fluororacil, 5-FU, por la citosina diaminasa. El 5-FU es fosforilado e incorporado dentro del RNA, convirtiéndose en el desoxinucleótido, el cual inhibe a la timidilato sintetasa y de esta forma impide la síntesis de proteínas de la célula. También inhibe la síntesis de la proteína fúngica, reemplazando el uracil con 5-FU en el ARN fúngico. Bueno, ahora pasamos con los antiparasitarios, que son fármacos que se usan para el tratamiento de infecciones causadas por estos parásitos. Se dividen entre antiprotozoarios y antihelmintos. Como sabemos, los helmintos son estos organismos grandes multicelulares que son observados a simple vista cuando están en etapa adulta. Y los antihelmínticos van a ayudar a causar la parálisis de este gusano, la digestión parcial o su rechazo por el sistema inmunitario. Entre estos antihelmínticos encontramos a los benzimidazoles, que son de amplio espectro, forman microtúbulos, inmovilizan y matan a este parásito, aunque los parásitos tardan días en expulsarse. Los fármacos más característicos dentro de estos benzimidazoles son mebendazol, tiabendazol y albendazol. Luego pasamos a los antiprotozoarios, que van a ser estos medicamentos empleados para eliminar o suprimir el crecimiento de los protozoos. Entre ellos encontramos a los amebicidas, que sirven para tratar afecciones intestinales agudas, crónicas, pero también sirven para eliminar abscesos hepáticos. Entre estos amebicidas se encuentra el metronidazol, que tiene acción en el parásito. Tras oxidación, origina aniones y superóxidos y otros productos tóxicos que destruyen las células del protozoo. También inhiben la síntesis de ADN, y esto sería más que nada el mecanismo de acción de metronidazol. Los parásitos más frecuentes en nuestro entorno y los fármacos que se emplean para curarlas son metronidazol o trinidazol en caso de Giardia lamblia, y mebendazol o pirantel en caso de Enterobius vermicularis. Y para Ascaris lumbricoides está el mebendazol o albendazol. Antivirales. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Por tanto, los fármacos antivirales deben ser capaces de inhibir de manera selectiva funciones virales sin dañar al hospedador. Algunas clases de fármacos que van a actuar ante estos son los análogos nucleócidos, que van a inhibir la replicación de ácido nucleico. Algunos ejemplos dentro de estos fármacos va a ser el aciclovir, la lamivudina y la ribavirina.
Otra clase de fármacos son los análogos nucleótidos, que a diferencia de los anteriores van a tener unido un grupo fosfato. Un ejemplo de esta clase es el cidofovir. Otra clase de fármacos son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, que van a actuar por unión directa con la transcriptasa inversa y va a alterar el sitio catalítico enzimático. Y un ejemplo es la nevirapina, que fue el primer miembro de esta clase de fármacos. También se va a encontrar el entecavir y la didanosina. Otra clase de fármacos son los inhibidores de la proteasa. Este fármaco va a inhibir la proteasa viral, que es necesaria en etapas avanzadas del ciclo de la replicación para el desdoblamiento de los polipéptidos, por lo que la inhibición de la proteasa da origen a partículas virales no infecciosas. Los ejemplos más conocidos son el indinavir, la ritonavir y el saquinavir, que este fue el primer fármaco aprobado para el tratamiento contra el VIH. Otra clase de fármacos son los inhibidores de la fusión, que estos van a bloquear los pasos de la fusión entre el virus y la membrana celular del hospedador, que van a participar en la entrada de VIH tipo 1 en las células. Un ejemplo es el fuseón. Y otra clase de fármacos son los de otros tipos antivirales, como la amantadina y la rimantadina, que este tipo de fármacos inhiben de manera específica los virus de la influenza A al bloquear la pérdida de la cubierta viral. Otro tipo de fármaco antiviral es el foscarnet, que es el ácido fosfórico fórmico, que va a trabajar como inhibidor en forma selectiva de las polimerasas de DNA viral y las transcriptasas inversas en el sitio de unión de pirofosfato. Y otro tipo de antiviral es el metizazona, que va a bloquear la replicación viral en sus etapas avanzadas, dando origen a la formación de partículas virales inmaduras no infecciosas. También se encuentran las vacunas de virus, en las que son 4 tipos. Vacunas de virus inactivados, que son vacunas del propio virus pero en su estado muerto, en el que se toma un fragmento o proteína del virus. Algunos ejemplos son la vacuna contra la hepatitis A, contra la hepatitis B y contra el VPH. También se encuentran las vacunas de virus atenuados, en el que el virus vivos es el que se va a encontrar de forma debilitada. Y algunos ejemplos son la vacuna contra el sarampión, contra la rubiola y contra la parotiditis, etc. También se encuentran las vacunas toxoides, que estas son las que contienen una toxina o químico producido por el mismo virus. También se encuentran las vacunas biosintéticas, que estas van a contener partes del germen combinadas con proteínas.